Saludos estudiantes, continuamos con nuestras clases de estadística con el tema muestreo y estimación y hoy abordaremos la estimación puntual y por intervalo. En el sumario veremos generalidades sobre estimación, la estimación puntual, la estimación por intervalo y cómo estimar usando el SPSS. Vamos a recordar algo relativo al tema de probabilidades con la tabla de distribución normal. Todos sabemos que si tenemos la tabla de distribución normal y queremos calcular la probabilidad para z igual 1,96, simplemente buscamos en la columna 1,9 y en la fila 0,06 para completar el 1,96 y la probabilidad que obtenemos es de 0,9750. Es decir, podemos generalizar diciendo que para z igual 1,96 la probabilidad es de 0,9750. Válido explicar que en los ejercicios que vamos a ver a continuación vamos a tener siempre este valor aquí y lo que vamos a buscar, si nuestro interés sería encontrar el valor de z. También en el tema de probabilidades habíamos trabajado con la tabla de distribución de T de Study, que tenía como característica que en esta fila superior estaba la probabilidad y que en esta columna teníamos los grados de libertad. ¿Cómo calculábamos los grados de libertad? N-1. Entonces, si analizamos este ejemplo que está aquí, decimos que para una probabilidad de 0,975 y 10 grados de libertad, entonces el valor de T es 2,2281. Vamos a trabajar en esta clase también buscando el valor de T, es decir, nuestros ejemplos y nuestros ejercicios van a estar basados en que tenemos la probabilidad y los grados de libertad y lo que vamos a necesitar es el valor de T. Este valor que está aquí es el que vamos a tener necesidad de encontrar. En clases anteriores habíamos visto que teníamos una población y que mediante un muestreo obteníamos una muestra. Sabemos también que al investigador lo que le importa, lo que le interesa al investigador es su población. Por diversas razones, él tuvo que obtener una muestra y va a trabajar con esa muestra. Es decir, todos los cálculos lo va a hacer con esa muestra. ¿Qué va a hacer cuando obtenga esos resultados de esa muestra? Bueno, cuando obtenga los resultados, va a hacer estimación sobre la población. Entonces, la estimación es el proceso de hacer inferencias o cálculos sobre las características desconocidas de una población basándose en información recopilada de una muestra representativa de esa población. Tenemos entonces una población, tenemos una muestra y recuerden que le podemos calcular la media, la varianza, la desviación estándar o desviación típica. Pero la población también tiene su media, su varianza y su desviación estándar. Que por cierto, en el caso de la muestra, le vamos a llamar estadígrafos y en el caso de la población, le vamos a llamar parámetros. ¿Qué es lo que sucede?
que en ocasiones no tenemos esta información de la población. Es decir, podemos no tener la media, podemos no tener la varianza o podemos no tener la desviación estándar. Y tenemos la necesidad de, a partir de esta información, encontrar estos elementos. Y entonces ese proceso es la estimación. Y se van a denotar de esta forma. Mu va a ser igual, pero con este símbolo arriba, que significa que es una media de la población, pero que fue estimada. Tenemos aquí entonces la varianza y con este símbolo significa que la varianza fue estimada y tenemos aquí la desviación estándar con el símbolo, significa que fue estimada. Eso es para diferenciar el verdadero valor, digamos, de la media de la población y el valor de la media estimada. Veamos entonces qué es la estimación puntual. La estimación puntual consiste en proporcionar un único valor que se considera como la mejor estimación del parámetro desconocido. ¿Cuál es el más usual? Bueno, el más usual es decir que la media de la muestra es la mejor estimación de la media de la población. Que la varianza de la muestra es la mejor estimación de la varianza de la población y que la desviación estándar de la muestra sería la mejor estimación de la desviación estándar de la población. Es importante tener en cuenta que la estimación puntual de un parámetro debe ser un valor cercano al verdadero valor del parámetro. Es decir, no puede haber mucha diferencia entre la verdadera media, digamos, de la población con la media que estimamos. Esto puede traer un problema. Si tenemos, por ejemplo, una población de 300 individuos y obtenemos una muestra de 30 y le calculamos la media, bueno, para cada muestra de 30 nos va a dar una media distinta. Y esa media va a ser entonces, en cada caso, la estimación de la media de la población. Por esa razón, vamos a ver qué cosa es la estimación por intervalo. Dice, la estimación por intervalo, en lugar de proporcionar un único valor, se proporciona un intervalo, es decir, dos valores, que se considera muy probable que contenga el valor del parámetro desconocido, es decir, con una baja probabilidad de error. Entonces vamos entonces a entender a qué se refiere cuando dice baja probabilidad de error. Es decir, vamos a llamarle a este error alfa y vamos a decir que alfa usualmente puede ser 0,01, es decir, un 1% de probabilidad, 0,05, un 5% de probabilidad o 0,10, que sería un 10% de probabilidad. Lo que usualmente se trabaja es con 0,05, es decir, un 5% de probabilidad. Un 5% de probabilidad de que cuando yo encuentre ese intervalo, la media de la población no esté dentro de ese intervalo. Por tanto, vamos a dominar otro concepto, confiabilidad. Bueno, la confiabilidad sería 1, que es el total de la probabilidad, menos alfa. Es decir, si yo tengo un 0,05 de posible error, entonces tengo un 0,95 de confiabilidad, es decir, un 5% de error, un 95% de confiabilidad, es decir, confío. Hay una probabilidad del 95%
de que en ese intervalo esté la verdadera media de la población. Es decir, supongamos que este fue el intervalo que obtuve. Este valor de aquí le vamos a llamar límite inferior, a este le vamos a llamar límite superior. Y entonces, ¿qué estoy suponiendo? Estoy suponiendo que la media de la población debe de estar en este intervalo. Estoy dando, en este caso, un 95% de probabilidad de que sí está en ese intervalo. Me está quedando un 5% de probabilidad de que esté o por aquí o esté por acá. Pudiera escribirlo así, que si alfa es igual a 0,05, entonces la media estimada va a ser mayor o igual que 3,25 o menor o igual que 5,47. Es decir, voy a decir que la media, la estimación de la media está en este lugar que está aquí. Está aquí en este intervalo. Podría entonces decir que la probabilidad de que la media real esté entre 3,25 y 5,47 es de 0,95, es decir, de un 95% de probabilidad. Esa es la interpretación que damos a la estimación por intervalo. Vamos a ver con un ejemplo cómo calcular ese intervalo de confianza para la media poblacional. Dice el ejercicio: en una fábrica se conoce que el peso de las piezas producidas se distribuye normal con una desviación estándar poblacional sigma igual a 2,3 kilogramos. Nos dice, con un error alfa igual a 0,05, determine un intervalo de confianza para la media poblacional mu si con una muestra de 16 piezas se obtuvo una media de 83,2 kilogramos. Vamos a ver entonces qué datos nos están dando. Nos dicen que n es igual a 16, es decir, el tamaño de la muestra es 16. Nos dicen que la media de la muestra es 83,2 kilogramos. Nos están dando la desviación estándar de la población, es decir, en este caso sí se conoce la desviación estándar de la población, que me dicen que es 2,3 kilogramos. Y por último, me dicen que el error va a ser de 0,05, es decir, nos están dando un 5% de probabilidad de error. ¿Cuál es entonces la fórmula para calcular? Aquí tenemos entonces la fórmula para calcular el límite inferior y el límite superior. Bien, vamos a analizarla porque ellas son prácticamente iguales, excepto que aquí está restando y que aquí está sumando. Tenemos la media menos z en 1 menos alfa sobre 2. Tenemos aquí a alfa, es decir, me está trabajando con el error 1 menos alfa sobre 2. ¿Por quién? Por la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada de la cantidad de elementos que tiene la muestra. Mu va a ser mayor que este valor y menor que la misma expresión, pero en vez de restando, sumando. Vamos a calcular. Tenemos entonces que n es igual a 16, que la media es igual a 83,2 kilogramos, que la desviación estándar de la población
es 2,3 kilogramos y que el error permitido va a ser de 0,05. Tenemos entonces la fórmula que la habíamos visto con anterioridad. Y ahora voy a pasar a calcular este valor de Z. Bien, Z en 1 menos alfa sobre 2 sería igual a Z en 1 menos 0,05 sobre 2 sería igual a Z en 1 menos 0,025 sería igual a Z en 0,9750, que recuerden del ejemplo que vimos con anterioridad, que el valor daba 1,96. Esto es importante. Generalmente todo lo que se trabaja con estimación, generalmente ponemos un error de 0,05. Bueno, si tengo Z, voy a calcular Z y sé que es 0,05, siempre me va a dar 1,96. Eso es cuando se trata de esta distribución normal. Vamos entonces ahora a reemplazar. Mi U estimada va a ser igual a 83,2 menos 1,96 por 2,3 sobre raíz cuadrada de 16. Y aquí tenemos exactamente lo mismo, 83,2 más 1,96 por 2,3 sobre raíz cuadrada de 16. Voy a hacer una pequeña acotación. Recuerden que primero se multiplica y se divide y después se suma y resta, porque he visto casos donde entonces efectúan este con este y después multiplican y por supuesto no le da bien el resultado. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, raíz cuadrada de 16 es 4 y tendríamos 2,3 entre 4, obtendría 83,2 menos 1,96 por 0,575, que es 2,3 entre 4. Bueno, y del lado acá quedaría exactamente igual. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 1,96 por 0,575 y lo que voy a obtener es 83,2 menos 1,127. Y aquí de igual forma, pero sumando. Y entonces, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, lo que voy a obtener es que el intervalo de confianza va a estar entre 82,073 kilogramos, porque estamos trabajando con kilogramos, y 84,327 kilogramos. Es decir, la media de la población en un 95% de probabilidad debe de estar entre 82,073 y 84,327 kilogramos. ¿Qué teníamos? Teníamos la muestra. ¿La muestra cuánto nos dio? 83,2. Si estuviéramos haciendo una estimación puntual, diríamos que la media de la población es 83,2, porque es puntual. Si estuviéramos haciendo una estimación por intervalo, ¿qué obtendríamos? Bueno, obtendríamos que la media estimada va a estar entre 82,073 y 84,327. Esa es la gran diferencia entre la estimación puntual y la estimación por intervalo. Ahora, vamos a trabajar prácticamente el mismo ejercicio, pero vamos a ver qué cambios me le pueden hacer. Vamos a leer. En una fábrica se conoce que el peso de las piezas producidas se distribuye normal con una desviación estándar poblacional de 2,3 kilogramos. Hasta ahí viene siendo el mismo ejercicio. Con un error alfa igual a 0,05,
determine un intervalo de confianza para la media poblacional si se ha tomado la siguiente muestra. Que no me dieron. Bueno, no me dieron ni a N, no me dieron ni a N, ni me dieron la media de la muestra. Pero si yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ya sé que N es 10. Bueno, y la media no me la dieron, pero la puedo calcular. ¿Por qué la puedo calcular? Porque sería 83,2 más 81,6 más puntos suspensivos. ¿Hasta quién? Hasta 82,4 sobre 10. Y aquí voy a obtener ¿qué cosa? La media de la muestra. Y a partir de este momento se trata del mismo ejercicio que hicimos con anterioridad. ¿Cuál fue la diferencia? Que en vez de darme N y la media, me dieron los datos para que yo lo calculara. Podrían dármelo así. En una fábrica se conoce que el peso de las piezas producidas se distribuye normal con una varianza poblacional sigma al cuadrado igual a 5,29 kilogramos al cuadrado. Con un error de 0,05 determine un intervalo de confianza para la media poblacional si con una muestra de 16 piezas se obtuvo una media de 83,2 kilogramos. Bueno, aquí simplemente lo que me están dando es ¿qué cosa? La varianza. Bueno, si me están dando la varianza, entonces yo lo que voy a hacer es calcular quién la desviación estándar, que sería igual a la raíz cuadrada de 5,29, que es como se calcula la desviación estándar, y esto va a ser igual a 2,3, y ya puedo trabajar. Bueno, y puede ser la combinación de los dos ejercicios, donde me den la varianza de la población y me den la muestra para yo tener entonces que calcular ¿a quién? A la desviación estándar de la población y tener que calcular a N y tener que calcular la media. Pero todos estos casos tributan al mismo tipo de ejercicio. Vamos a ver ahora qué diferencia tiene con este. En una fábrica se conoce que el peso de las piezas producidas se distribuye normal. Dice, con un error alfa igual a 0,05, determine un intervalo de confianza para la media poblacional mu. Si con una muestra de 16 piezas se obtuvo una media de 83,2 kilogramos y una desviación estándar es igual a 2,7. Importante. Ahora aquí no me están dando la desviación estándar de la población. Lo que me están dando es la desviación estándar de la muestra. Por tanto, esta fórmula que habíamos trabajado con anterioridad no me va a servir. ¿Por qué no me va a servir? Por la sencilla razón de que no tengo a sigma. Por lo tanto, no lo puedo calcular. Entonces, para esto existe una fórmula que no difiere tanto, pero que se escribe así. Es decir, en vez de utilizar sigma, la desviación estándar de la población, voy a utilizar la desviación estándar de la muestra. ¿Ya? Y en vez de trabajar con la distribución normal,
voy a trabajar con la distribución T de student. Recuerden que la distribución T de student va a tener la probabilidad y los grados de libertad. Claro, al ser 0,05 y seguir siendo 1 menos alfa sobre 2, entonces T va a estar en 0,9750 y los grados de libertad, si son 16, al ser n-1 serían 15. Y aquí sí no puedo aplicar lo mismo que dije en la distribución normal, que yo le dije que para 0,9750 siempre daba 1,96. Aquí no, porque aquí van a variar en esa columna en dependencia de los grados de libertad. Bueno, ya habíamos en la unidad anterior trabajado con la tabla T de student, así que ya sabemos calcular. ¿Qué podría pasar? Bueno, podría pasar lo mismo que con el caso anterior. No me dan ni n, no me dan la media y no me dan la desviación estándar. Pero con estos datos se pueden calcular. Entonces simplemente cuando yo lo calcule, estoy en el caso que vimos con anterioridad y puedo utilizar la fórmula con la distribución T de student, puesto que tengo AN para los grados de libertad, tengo la media para sustituirla aquí, tengo el error para calcular aquí y tendría la desviación estándar aquí y por supuesto AN que también lo tengo aquí. Ya. Y entonces calcularía la estimación por intervalo cuando no se conoce la desviación estándar de la población. Voy simplemente a mostrarles la estimación por intervalo para la varianza poblacional. Por supuesto, en ningún momento para calcular la estimación por intervalo de la varianza poblacional, por supuesto, no puedo conocer ni la varianza de la población ni la desviación estándar de la población, porque si no, entonces la calcularía directamente. ¿Qué elementos debo de tener? Bueno, el elemento que debo de tener entonces sería la varianza de la muestra. Tenemos la cantidad de elementos n que tiene la muestra. Tendríamos que tener alfa, que sería el error. Y ahora, en vez de trabajar con la distribución normal o con la distribución T de student, entonces se trabajaría con la distribución de chi cuadrado. Y simplemente haciendo los reemplazos podríamos calcular. No voy a profundizar sobre la distribución chi cuadrado ni cómo calcularlo, puesto que hay otros videos donde se muestra cómo trabajar con la distribución de chi cuadrado. Pero esa es la fórmula para calcular un intervalo de confianza para la varianza. Bien, vamos a ver la estimación en SPS. Como siempre les digo, esto no se trata de un tutorial de SPS, sino una simple explicación del procedimiento para llegar a un resultado en SPSS, entenderlo y poder explicarlo en un momento determinado. Bien, tenemos un conjunto de datos, yo le llamé peso, y quiero hacer una estimación de la media. Quiero buscar un intervalo de confianza para la media poblacional teniendo esta muestra que está aquí. Vengo entonces a analizar estadísticos descriptivos, explorar. Doy clic en explorar
y me va a salir primeramente esta ventana. Recuerden que esta variable debe de aparecer aquí y yo la pasé para aquí, lista de dependientes. Vengo a estadístico, marco descriptivo y aquí dice intervalo de confianza para la media. Y miren, ya me está diciendo que hay un 95% de confiabilidad. El SPS trabaja con el 95% de oficio. Es decir, yo le puedo poner el 90, le puedo poner el 99, pero si yo lo dejo como está, él va a trabajar con el 95%. Doy continuar, doy aceptar y me va a salir. Recuerden que el SPS, ya lo hemos visto con anterioridad también, da los resultados aparte en una hoja de resultados y me va a salir esta tabla que está aquí. La media. Bueno, dice que la media es de 44,2073. Bueno, si fuera a hacer una estimación puntual, yo dijera que la estimación puntual de la media poblacional es 44,2073. Pero aquí dice 95% de intervalo de confianza para la media. Entonces me está explicando que el límite inferior es de 43,1107 y el límite superior es de 45,3039. Y entonces él aquí me está mostrando, ¿qué cosa? Me está mostrando quién es el intervalo de confianza. Es decir, me está dando el límite inferior y el límite superior. Esta es la forma de calcular en SPSS un intervalo de confianza para la media poblacional. Bien, hasta aquí esta parte de estimación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en próximos videos.